Pues ya estamos de vuelta en nuestro apartado de innovación que tanta alegría nos trae o nos lleva trayendo a lo largo de la campaña. Esperemos que esta noche sea otra más. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Fernando. Pues sí, seguro que sí. Esta noche vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre cómo cultivar tanto en España, en Almería, como fuera de España, y nos vamos a centrar sobre todo en Estados Unidos. No es la primera vez que está con nosotros Francisco Flores. Buenas noches por estar aquí. Buenas noches, Juan Luis. Explicarnos las diferencias que existen tanto en el cultivo de la fresa como de las berries, tanto aquí como en Estados Unidos. Y decir que Francisco Flores estudió en Almería y es un talento que no han robado los estadounidenses. Sí. Gracias por lo de talento. Sí, es verdad. Cuéntanos un poquito sobre tu empresa, a qué os dedicáis. Sí, bueno, yo trabajo en Writer Brothers, soy substrate agronomist, que sería agrónomo de substrato. Sí. Nosotros somos una empresa que trabajamos siempre, empacamos bajo la marca Driscoll's, que en Estados Unidos es una marca más grande, está en todos los países prácticamente del mundo. En Europa no tenemos un porcentaje de mercado tan grande, pero aún así sí tenemos fincas en todos los países que producen berries de Europa. Cultivamos frambuesa, zarzamora, fresa y arándano. Y yo me dedico a la parte de fresa en sustrato, específicamente. Qué bien. Oye, ¿y qué superficie tenéis? De fresa tenemos aproximadamente unas 350 hectáreas en mi distrito. Después tienen en otros distritos del mundo. 350 hectáreas, bastantes hectáreas, ¿eh? Sí, pero eso es un porcentaje pequeño. Allí me imagino que los cultivos son grandes, extensiones muy grandes. Sí, porque también tenemos en el centro de California, en el norte de California, norte de México, centro de México. También hay Portugal, también está Marruecos, o sea, hay muchos sitios. Y cuéntame un poquito más sobre tu trabajo. ¿A qué te dedicas exactamente? Yo específicamente manejo un rancho de fresa en sustrato, pero es un rancho experimental. Para estándares de fresa es bastante pequeño. Sí. Tiene aproximadamente unas 5 hectáreas. Y 5 hectáreas, si lo ves, de 350 en un ciclo. Después tenemos otros 2 ciclos, es más de 350 porque tenemos ciclos distintos. Claro. Porque como los veranos son muy moderados allí, en verano tú puedes hacer una plantación para recolectarla en pleno invierno. Cosa que tengo entendido que aquí no se hace porque haría demasiado calor. Claro. ¿Por qué qué diferencia hay entre el cultivo que se hace de las berries allí en Estados Unidos con la finca experimental que tú llevas? En general, el 99,5, algo así, de la producción de fresas es en suelo. Sí. De ese, probablemente en otro 99, es sin túnel. O sea, son camas al aire libre, donde la cama está a unos 40 o 50 centímetros del suelo y los trabajadores se tienen que agachar para recoger la fresa. Sí. Y entonces uno de los mayores problemas que tenemos en California es la mano de obra, que los pescadores, nosotros le llamamos pescadores, no sé, aquí se llaman recolectores. Claro, recolectores. Sí, estadísticamente se están haciendo mayores, es decir, cada año la media sube más o menos un año, lo que eso es peligroso. Eso quiere decir que más gente se está jubilando que está entrando, porque es un trabajo muy duro. Sí. Entonces la gente normalmente no se jubila a los 65, 68 años, se jubila antes y se va a otros cultivos o hace otros trabajos más fáciles. Entonces hablas de la gente que se jubila, que la que viene, me imagino que está hablando de inmigrantes. Sí, allí el 100% son inmigrantes, el 99,9% son inmigrantes. Entonces la diferencia, por lo que estoy entendiendo, es que la finca que tú llevas es sobre sustrato. Sí. Y la otra, todas las 350 hectáreas, el restante, es en suelo. Exactamente. Entonces, en el sustrato, al estar elevado, las fresas están más o menos a esta altura, ya están a una altura mucho más cómoda. Claro. Los estudiosos del tema dicen que el mejor para trabajar manualmente debería trabajar con el codo así. Ángulo de 90 grados. Exactamente, en ángulo de 90 grados. Entonces, no todas las personas son de la misma altura. Es cierto. Pero tenemos una media. Entonces, el trabajo es muchísimo menos duro. Entonces, con eso pretendemos atraer más gente. Y una pregunta, ¿se sacrifica entonces la importancia de la mano de obra? ¿Se sacrifica el suelo por la mano de obra? Sí, el suelo de allí es muy bueno. Luego no se hace por problemas de suelo en la mayoría de los casos. El suelo suele ser muy bueno en general. Aparte de eso, de la mano de obra, que he dicho que creemos que es muy pequeño. Entonces, cuando es pequeño te vas en una creencia de que vamos a tener menos problemas contratando gente. Porque una cosa que no he dicho es, en la fresa solo trabajan
digamos, recolectores de fresa. O sea, un recolector de limón o de aguacate nunca se va a ir a la fresa. Como es tan especializado porque es tan duro, que la gente no suele cambiar de cultivo. Entonces, si los de fresa cada vez hay menos, va a ser muy difícil. Y otra cosa que hacen que nos beneficia del sustrato es que creemos que en el futuro las restricciones sobre los fumigantes se van a endurecer mucho, cosa que en el sustrato no lo necesitas, y también las restricciones sobre el agua ya se han endurecido, pero creemos que se van a endurecer mucho. Nosotros tenemos una distribución de agua que si la pasamos nos dan una multa. Entonces, en el sustrato casi nunca la pasamos. Tendréis como cupos, me imagino. Esa es la palabra. Cumplir los cupos y ya tiene una penalización. Sí, exactamente. Puede que en el futuro la penalización sea más grande y puede que ya incluso... que la rentabilidad no sea la adecuada, ¿no? Exactamente. Puede que incluso que a partir de cierto cupo ya no puedes usar agua. Eso puede que exista. Los cortes de agua ya existen aquí. Y de lo que hablaremos en el debate también. Paco, me gustaría preguntarte qué diferencia en cuanto a rentabilidad y eficiencia has encontrado en el cultivo, tanto en suelo como en sustrato. En el sustrato, en general, lo que nosotros llamamos coste de no cosecha. Coste de no cosecha es cuando nosotros hacemos el presupuesto, eso antes de la temporada o al final vemos cómo ha ido la temporada, es todos los costes salvo la pizca, la recolección. Entonces eso le llamamos el coste de no cosecha. El coste de no cosecha en el sustrato es más alto que en el suelo. Claro. Eso es un mayor problema, es decir, que para una hectárea tienes que invertir más dinero y el problema es que la producción es muy experimental todavía, pero en general no alcanza la media del suelo. O sea que invertir mucho más para ganar la menos, rentabilidad bastante menor. Pero también estamos empezando. Y ya hemos progresado muchísimo en estos 3 años y ya, por ejemplo, nuestros costes de no cosecha ya están muy cercanos a los del suelo. Y la producción también se está acercando a la del suelo. Hablamos de la diferencia que tenéis allí entre el experimental, vuestra finca experimental y la convencional, pero ¿qué diferencia has podido ver entre el modelo que tenéis allí y el modelo que se hace aquí? Bueno, aquí me refiero más bien a la zona de Huelva, pero... Sí, tuve la suerte de ir el año pasado a Huelva. La mayor diferencia que vi es el tamaño de las explotaciones en Estados Unidos suele ser más grande. Todo se cultiva bajo plástico. Nosotros prácticamente no cultivamos bajo plástico porque la temperatura, el Pacífico está muchísimo más frío que el Atlántico. Claro. Entonces la temperatura por las noches siempre baja mucho en California. Todo eso de los vigilantes de la playa, eso es mentira, nadie se baña. Ningún adulto se baña en el agua nadie, ¿no? Porque está absolutamente helada hasta en agosto. Entonces eso tiene una influencia positiva en el cultivo de la fresa. Porque baja las temperaturas nocturnas, entonces la calidad aumenta mucho más. Entonces nosotros podemos seguir en el mercado hasta junio, mientras que en Huelva no pueden seguir tan tarde en el mercado. Entonces lo que hacen, ponen túneles y ellos se centran en producir antes de que entre el siguiente en producir, que no sé si al norte de España o ya Francia o países del norte. Claro. Y entonces me imagino que ese sería el problema para trasladar ese cultivo a Almería. Sería uno de los limitantes. Se podría, pero tú podrías utilizar... hay variedades que lo han hibridado, variedades de día corto con día neutro. Porque las berries en general influyen mucho la longitud del día y las horas frío. Porque al final es un frutal. Claro. O sea, la fisiología de una cereza a lo mejor se parece más a un almendro, a una fresa se parece más a un almendro, a una cereza, que se parece más a un tomate. Entonces, casi la manera de pensar de manera fisiológica es más esa. Pero en Almería, si utilizase variedades más neutrales, con mucha consistencia de molla, digamos que sean muy duras, y te enfocase en el cultivo extra temprano, como muy, muy temprano, entonces existía no sé cuáles serían los costes de no cosecha. Abarcar mercados que todavía no se han explotado, eso sería la clave. Sí. Las ventanas de mercado que todavía no se han explotado, intentar meter ahí nuestra cosecha. Exactamente, o sea, sería adelantarla. Claro. La fresa o cualquier berry sigue un pico de producción que es más o menos así. O sea, empiezas muy poco, sube, alcanzas un pico y bajas. Eso da igual, eso es siempre. Entonces una cosa que pasa en los berries, me imagino que en Europa es lo mismo, que no hay tanta especulación porque las fechas de plantaciones son las que son, porque dependen de la hora fría y de la longitud del día. Entonces en Huelva más o menos todo el mundo entra a producir a la misma vez y en las zonas de Marruecos más o menos todo el mundo entra a producir a la misma vez. Entonces puede ser, si hubiese alguna variedad en el mercado
que lo desconozco que sí hay, que no le influenciase tanto a la hora frío y que tuviese dureza en el fruto, entonces quizá Almería tendría oportunidad. Vale, Paco, y ya para terminar, Sí. ¿qué diferencias de nivel has podido encontrar entre allí, bueno, entre Estados Unidos y ¿Nivel España? a qué sentido? Pues nivel de tecnificación, De tecnificación en general es más bajo. sí. Sí, todo se hace más a la antigua usanza que aquí. Con razón En te han general. llevado para allá, Sí. ¿Cómo nos han robado? Sí, un poco sí. Todo es más basado casi más en la tradición. Que aquí también, ¿no? Depende también del tamaño de la empresa. Pero allí se basa un poco más basado más en la tradición. También tienen clima muy bueno, agua muy bueno y suelo muy bueno. Entonces existen menos alicientes para mejorar. Bueno, Paco, pues solo me queda darte las gracias por haber Sí. venido a la sección de innovación y explicarnos estas diferencias y las Sí. diferencias culturales respecto a Estados Unidos con Almería. Sí. Y me queda invitarte al debate para que te quedes con nosotros y nos des tu opinión de los temas que pasan aquí en Almería en la actualidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Fernando, pues acabamos con la sección de innovación y cuando quieras pasamos al debate. Pues yo creo que vamos a pasar ya porque hay muchos temas que le tenemos que tratar, sobre todo la diferencia entre... Ya empezamos a tratar la última vez que estuvo Paco Flores, así que vamos a seguir tratando ahora esas diferencias de cultivo. Así que nada, nos vemos ahora en nuestro debate agrícola.